Señora Kodera, por favor revise con atención los papeles del divorcio. Un mes después de la firma, su matrimonio quedará oficialmente disuelto. De pie en el cuarto de baño, escuchaba la voz serena de mi abogado a través del teléfono y respondí en voz baja. Sí, entiendo. Gracias. Al colgar, me miré en el espejo. Una notoria cicatriz en mi mejilla derecha era la fuente de todo mi complejo de inferioridad. Mi teléfono vibró con una notificación. Al abrirlo, vi una foto de familia que me había enviado mi hija. Sin embargo, mi rostro no mostró ninguna emoción. En la foto, el atractivo rostro de Yasuaki Kodera lucía una sonrisa radiante, una que jamás le había visto desde que nos casamos. Ichika Kodera, la hija a la que había criado con toda mi alma, también brillaba con ojos felices. Lo irónico, lo grotesco, era que en la posición de la madre no estaba yo, sino Akiba Mikoto, el primer amor de Yasuaki, la mujer que siempre había habitado en lo más profundo de su corazón. Aquello era una creación de Ichika, hecha a propósito para burlarse de mí, para humillarme. Desde que Mikoto había regresado 3 meses atrás, divorciada, yo me había convertido en una extraña a los ojos de mi esposo y de mi propia hija, una presencia molesta que era mejor ignorar. Hoy era nuestro 8º aniversario de bodas, y también mi cumpleaños, pero Yasuaki, tras declarar que mi comida era intragable, me había dejado plantada en casa, furioso, y se había llevado a nuestra hija con él. Fue al ver el Instagram de Mikoto que me enteré de que los 3 habían ido al acuario. Decenas de vídeos cortos, de no más de 30 segundos. El último de ellos fue el que destrozó por completo mi corazón. Yasuaki, que siempre había detestado el contacto físico con los demás, llevaba a Mikoto a cuestas. Con un dedo le limpió un resto de crema de los labios y luego se lo llevó a la boca. En ese instante, sentí que mi alma era arrojada a un abismo de hielo. Descubrir que todos mis esfuerzos, todos mis sacrificios por esta familia, solo habían servido para hacer de comparsa en la vida de otros, era demasiado patético, demasiado miserable. Me dejé caer en una silla con la mirada perdida en el pastel de fresas que se derretía sobre la mesa, sintiendo cómo mi corazón se hundía lentamente. Solo el tiempo pasaba en silencio. A las 3 de la madrugada, la luz de la sala se encendió de golpe. Yasuaki había vuelto con nuestra hija. Al verme, un fugaz gesto de asco se dibujó en sus rostros. Yasuaki se quitó la corbata y me la arrojó. «Sabes perfectamente que odio el jengibre. ¿Por qué demonios le pusiste tanto? Ten más cuidado la próxima vez». Luego, con un aire de falsa generosidad, me lanzó una bolsa de papel. «Este es tu regalo de cumpleaños». Le eché un vistazo y una sonrisa amarga se formó en mi interior. Eran unos pendientes baratos con forma de abeja. El verdadero regalo, un collar de cisne de Swarovski de alta gama, ya lo había visto en el Instagram de Mikoto. Como no reaccioné, Yasuaki frunció el ceño y alzó la voz. «Yo trabajo de sol a sol todos los días, mientras tú te la pasas de vaga en casa. ¿No? No haces nada bien y solo te quejas. Si hubiera sabido que eras tan inútil y que no tenías ni una pizca de feminidad, jamás me habría casado contigo. Esta noche dormirás en el jardín, y si no admites tu error, no te perdonaré en la vida». Dicho esto, se encerró en el dormitorio. Ichika me miró con un desprecio absoluto y me arrojó el pastel de fresas derretido a la cabeza. «Hoy me divertí muchísimo con la tía Akiba en el acuario. Tú no eres más que la sirvienta de esta casa. ¿Entiendes? Lárgate y divórciate de papá de una vez. Quiero que la tía Akiba sea mi nueva mamá. No te necesito, eres fea». Escuchar palabras tan crueles de la hija a la que había entregado todo mi amor, ser tratada como basura, hizo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Mi Ichika había sido una niña dulce y dócil. Me adoraba. Todo cambió hace 3 meses, con el regreso de Mikoto. Unos pocos encuentros bastaron para que la actitud de mi hija se volviera tan fría como la de una extraña. Seguramente Mikoto le había metido ideas en la cabeza.
sembrando cizaña para destruir nuestra relación a propósito. Las palabras de un extraño no me habrían importado, pero darme cuenta de que toda mi dedicación, todo mi amor, había sido derrotado por la mera presencia de otra persona en tan solo 3 meses. Eso fue lo que congeló mi alma. Una profunda tristeza me invadió. Me sentía como un insecto miserable. Mi hija y chica me despreciaba. Mi esposo Yasuaki se volvía cada día más frío y distante. Y peor aún, parecía aprobar la actitud de nuestra hija hacia mí. Me levanté con el rostro inexpresivo y fui al baño a lavarme el cabello, quitándome los restos de crema. Mi corazón estaba muerto. Ya no sentía absolutamente nada por ellos. Saqué un documento del armario bajo el lavabo y firmé con mi nombre. Hacía unos días habíamos discutido por Mikoto y él me había lanzado esos mismos papeles del divorcio a la cara. Estaba convencido de que yo nunca firmaría. Al fin y al cabo, nos ama demasiado, pensaría él, disfrutando de humillarme verbalmente cada día. Para salvar mi matrimonio roto, yo había tragado cada insulto, incluso me había arrodillado en el suelo para suplicarle perdón. Pero hoy, finalmente lo entendí. No importa cuánto cedas, cuánto soportes, no puedes recuperar un corazón que ya se ha ido. Entonces, es mejor soltarlo. Ya no quería un marido, y ya no quería una hija. Me puse una chaqueta y me tumbé en el banco del jardín. Ya era finales de otoño. El aire era gélido y la temperatura descendía bruscamente al caer la noche. Me estremecí por el viento helado, agarrando la chaqueta y envolviéndola con fuerza alrededor de mi cuerpo. Cada vez que discutíamos, Yasuaki me castigaba de esta manera. Aparentemente era para que aprendiera la lección, pero en realidad no era más que un método para humillarme. Sin embargo, en el corazón de la Maki, de ahora no se agitaba ni una sola ola. Me preguntaba vagamente por qué durante tantos años me había aferrado a él. Estaba a punto de quedarme dormida cuando una mano cálida se deslizó bajo mi ropa. Abrí los ojos de golpe, encontrándome con la mirada lujuriosa de Yasuaki. Su aliento caliente me rozaba la cara, pero extrañamente mi corazón permanecía en una calma absoluta. Si esto hubiera sido antes, seguramente habría respondido con alegría, esforzándome por complacerlo. Pero hoy era diferente. El simple hecho de que me tocara me provocaba una profunda repulsión. Como si notara esa extraña sensación, Yasuaki frunció el ceño. ¿Qué pasa? Aparté su mano y respondí con desinterés. No es nada, solo no me encuentro muy bien. Al ver mi expresión malhumorada, no pudo ocultar su irritación. ¿Todavía estás enfadada por lo de Mikoto? Ya te lo expliqué, ahora solo somos amigos. Eres increíblemente mezquina. Sin ganas de escuchar sus excusas, cerré los ojos y lo ignoré. Quizás no esperaba que lo ignorara. La ira de Yasuaki estalló de repente. Eres realmente insufrible. Mikoto tenía razón. He sido demasiado blando contigo. Si vas a tener esta actitud, no volveré a tocarte nunca más. Tras el violento sonido de la puerta al cerrarse, abrí los ojos lentamente. Antaño, ante el más mínimo signo de su mal humor, yo habría bajado la cabeza de inmediato, suplicando desesperadamente su perdón. Pero ahora era diferente. Ya había decidido rendirme. A la mañana siguiente, cuando desperté, no preparé el nutritivo y equilibrado desayuno para mi esposo y mi hija como solía hacer. Saqué un cartón de leche de la nevera y empecé a beberlo tranquilamente. Ya había firmado los papeles del divorcio. Solo quedaba esperar a que se hiciera oficial. Al pensar en ello, una sonrisa se dibujó de forma natural en mis labios. ¿Quién habría imaginado que al soltarlo todo, podría sentirme tan libre y ligera? En comparación, qué ridículo había sido mi apego anterior. En Twitter, Mikoto había subido un vídeo de unos 5 minutos. El texto que lo acompañaba decía: «Cuando más te necesito, siempre vienes corriendo. Qué feliz me siento de tener a la persona que amo a mi lado». El vídeo mostraba a Yasuaki con un delantal preparando el desayuno. Parecía un perfecto amo de casa,
con una sonrisa radiante en el rostro. Yo nunca lo había visto así. Siempre había dicho que odiaba el olor a comida, y ni siquiera se acercaba a la cocina. Nunca me había preparado una sola comida, pero ahora por esa tal Mikoto, estaba felizmente de pie en la cocina. Eché un vistazo rápido al vídeo y arrojé el teléfono al sofá. Me daba igual si Yasuaki lo hacía como venganza por mi rechazo de anoche, o si simplemente quería acelerar su relación con Mikoto. Si él me pidiera el divorcio ahora mismo, yo aceptaría sin dudarlo un solo segundo. Ichika bajó las escaleras y se dirigió al comedor sin dedicarme una sola mirada. Pero al notar la ausencia del suntuoso desayuno habitual, me fulminó con la mirada y gritó: «¿Cómo te atreves a holgazanear? Prepara el desayuno de una vez, me muero de hambre». La miré sin expresión, con el corazón en calma. En la mente de mi hija, yo era un ser sin valor alguno, menos que una criada. Al pensar en ello, una risa irónica brotó de mi interior. «Come una manzana. También hay pan». Y Chica se quedó paralizada por un momento. Nunca había visto a una Maki tan fría. Mostró una expresión de desconcierto por un instante, pero rápidamente volvió a su tono habitual. Con una sonrisa burlona en los labios, como si hubiera ideado una travesura, dijo: «Ese es tu trabajo, ¿no? Te pasas el día vagueando. Si no fuera por papá, ahora mismo estarías en la calle. Si no preparas el desayuno, se lo diré a papá». La miré fijamente y sin decir nada más, puse fin a esa interacción inútil. «¿Por qué no vas a casa de Akiba? Quieres que sea tu madre, ¿verdad?» Ignorando a Ichika, entré en el dormitorio y abrí el armario. Dentro había ropa que Yasuaki me había regalado en el pasado. Para ser más precisos, eran todas prendas de los primeros años de matrimonio. Últimamente no me había comprado nada. Él controlaba todas las finanzas del hogar, dándome solo una pequeña asignación para comprar comida. Si alguna vez le pedía dinero porque no me alcanzaba, siempre me acusaba de derrochadora. Al recordar esto, sentí que todo era ridículamente absurdo. A Mikoto le hacía regalos de cientos de miles de yenes sin dudarlo. A mí me había recriminado por querer comprar un simple horno de unos pocos miles, acusándome de ser materialista. Sin ninguna expresión en el rostro, ordené la ropa y la metí en bolsas. Bajé las escaleras y salí. Justo en ese momento, me encontré con Yasuaki, que llevaba un ramo de rosas. Como si no lo viera, caminé en silencio hacia el contenedor de basura y tiré las bolsas llenas de ropa. Al ver el contenido de las bolsas transparentes, Yasuaki se dio cuenta de inmediato de que era la ropa que él me había regalado. Se acercó a mí bruscamente. «¿Qué crees que estás haciendo? Toda esa ropa te la regalé yo. Anoche Mikoto me llamó diciendo que tenía fiebre, y por eso fui. Tú...» Interrumpiendo sus palabras, le espeté con frialdad: «Ya me queda toda pequeña. No me sirve». Una luz gélida brillaba en sus ojos y toda emoción había desaparecido de su rostro. Ante esa actitud, una extraña inquietud comenzó a extenderse silenciosamente por el pecho de Yasuaki. Cuando ambos volvimos a entrar en la casa, Yasuaki dejó con delicadeza el ramo de rosas rojas sobre la mesa. «Anoche no estabas de humor, pero eso no te da derecho a guardarle rencor a Mikoto y hacerle pasar un mal rato. Además, te he comprado esto de camino a casa. Vayamos juntos a disculparnos con ella y cerremos este asunto. No es una persona rencorosa. Seguro que te perdona». Hacía mucho tiempo que Yasuaki no le hacía un regalo, y estaba convencido de que esta vez lograría conmoverla. Pero en los ojos de Maki, lo único que se reflejaba eran unas rosas viejas, con los pétalos ligeramente mustios en los bordes. Una risa helada brotó en lo más profundo de su ser. ¿Por qué tengo que soportar esta humillación? Este ramo era el que él le había regalado a Mikoto. Lo acababa de ver en su vídeo. ¿Acaso me está dando las sobras que le ha regalado a otra? ¿Me está tratando como si fuera basura? Maki se sentó en silencio a la mesa, inmóvil. El rostro de Yasuaki palideció al instante. «Ya basta».
Te he dado una oportunidad para que te retractes, ¿no? Seguir con este escándalo no te traerá nada bueno. Ella se cubrió la boca y la nariz con la mano y murmuró en un gesto de rechazo. Soy alérgica al polen. Al oír esas palabras, Yasuaki se quedó boquiabierto. Era cierto, había olvidado por completo su alergia. Estaba pensando en qué excusa poner, pero al volverse y ver la expresión fría de Maki, una ira repentina se apoderó de él. Le estaba dando la oportunidad de quedar bien y esa mujer se atrevía a tener esa actitud. Yasuaki agarró el ramo de flores y se lo arrojó a la cara. Sin piedad, una rosa tras otra. Maki encogió el cuello y se cubrió el rostro con las manos. Pero el polen debió de entrarle por la nariz, porque pronto aparecieron ronchas rojas en su piel. Su cara se enrojeció y empezó a respirar con dificultad. Yasuaki se rió con sorna y espetó. ¿Quién va a creerse esa actuación? ¿Crees que soy fácil de engañar? Una mujer fea como tú no puede ni compararse con Mikoto. Deberías agradecerme que no me divorcie de ti. Y si no lo agradeces, un día de estos te echaré a patadas. De nada te servirá arrodillarte en el suelo para suplicarme perdón. En ese momento, su hija y chica llegó corriendo, y mientras recogía los pétalos esparcidos, se los arrojó a la cara, aplaudiendo y gritando. ¡Qué divertido! Papá, le has dado su merecido a la tía Akiba. Al ver a su hija, Yasuaki tomó la mano de Ichika, y sin dirigir una sola mirada a Maki, que yacía en el suelo, le dijo con crueldad, «Esta vez solo ha sido un escarmiento. Si hay una próxima vez, dependerá de ti». Padre e hija se marcharon. A nadie pareció importarle. Mientras luchaba por respirar, Maki se arrastró lentamente hasta el sofá y, reuniendo todas sus fuerzas, cogió el móvil. Llamó a su amiga Riko Sato. Un tiempo después, cuando despertó, estaba en la cama de un hospital. Aunque había decidido renunciar a todo, al recordar aquel maltrato sintió una ligera opresión en el pecho. Maki se repitió a sí misma, «Ya falta poco. Pronto seré libre. Un nuevo mañana llegará». El sonido de la puerta al abrirse en silencio anunció la llegada de Riko. Se cruzó de brazos y se detuvo junto a la ventana con una expresión seria. «Casi te mueres por una reacción alérgica». Cuando llamé a Yasuaki, no solo no mostró la más mínima preocupación, sino que se dedicó a decir cosas horribles. ¿Cómo puede existir un marido así? Maki esbozó una sonrisa amarga y respondió, «Cuando el acuerdo de divorcio sea definitivo, ya no tendremos nada que ver». Riko abrió los ojos sorprendida, pero asintió de inmediato. «Esa es la actitud correcta. Me alegro de que pienses así de verdad. Siempre te dije que esa vida no era para ti, que acabarías hecha pedazos». Aunque seguía hablando poco, Maki se decía a sí misma en su interior, «Solo un poco más. Pronto me liberaré de estos días de sufrimiento». Estuve hospitalizada una semana, pero Yasuaki no apareció ni una sola vez, ni una llamada. Mientras pelaba una manzana, Riko dijo con desdén, «Yasuaki es un fracaso como marido. Elegir el divorcio fue la decisión correcta. No me digas que ahora te arrepientes y vas a volver a esforzarte por él, ¿verdad?» Yo misma había discutido con Yasuaki innumerables veces y había pensado en el divorcio, pero cada vez terminaba arrodillándome para suplicarle perdón y el asunto quedaba en nada. Al recordar ese pasado, me sentía tan ridícula, tan miserable que las lágrimas amenazaban con brotar. No voy a volver. Después de tantos años juntos, hasta a un perro se le coge cariño. Pero para Yasuaki, yo era menos que un perro. Ante esas palabras tan autodestructivas, Riko dijo con el corazón encogido, «Maki, no pienses así. Hay tantos hombres como estrellas en el cielo. No tiene sentido obsesionarse con uno como Yasuaki». Al octavo día, cuando me dieron el alta, sentía los pies pesados de camino a casa. Solo de pensar en volver a aquel hogar sofocante, el pecho se me oprimía. En el momento en que abrí la puerta, un hedor a comida podrida me asaltó. El ramo de rosas tirado en el suelo estaba ya completamente seco y marchito. Lo comprendí al instante.
Yasuaki se había llevado a Ichika y se había ido de nuevo a casa de Mikoto. Esa era su táctica. Cada vez que discutíamos, me castigaba de esta manera. Sabía que mi amor era profundo, por eso me restregaba el tiempo que pasaba con nuestra hija para causarme un dolor aún mayor. Cada vez que recordaba su rostro enfurecido mientras me arrojaba las rosas, un escalofrío me recorría la espalda. Ese no era el Yasuaki que yo conocía. El sonido de mi teléfono me devolvió a la realidad. Miré la pantalla. Había recibido un vídeo de Mikoto. En la grabación, Ichika devoraba un helado. Con una sonrisa inocente, decía: «Tía Akiba, ¿quieres ser mi mamá? Esa mujer fea ni siquiera me deja comer helado, y siempre prepara una comida rara y asquerosa. Me da náuseas. Tú eres mucho mejor, me dejas comer todo lo que me gusta». Y en la reunión de padres del colegio, vino con una ropa vieja y rara, y con esa cicatriz en la cara. No pude decirles a mis amigos que era mi madre. Les dije que era nuestra sirvienta. No necesito una madre tan patética. Detrás de la cámara, Mikoto sonreía con aire de suficiencia, y luego preguntaba con falsa inocencia: «Pero seguro que no puedo compararme con tu madre. Ella debió de ser mucho más brillante que yo, ¿no? Por eso tu padre se casó con ella». Ichika apartó la cara con un bufido, y dijo con desprecio: «Compararte con esa mujer fea es un insulto para ti, tía Akiba. Papá solo se casó con ella por lástima. En realidad la odia. ¿La cicatriz de su cara? Se la hizo por protegerme. Ojalá ese estante de madera le hubiera caído encima y la hubiera matado. Así no estaría ocupando nuestra casa». Contuve el aliento. Se suponía que ya no debía esperar nada de mi hija. Aún así, el pecho me dolía. Todo mi amor, toda mi entrega, a los ojos de Ichika no era más que un chiste. Inmediatamente después, llegó un mensaje de Mikoto. «Tu hija y tu marido te odian. ¿Qué te hizo pensar que podías competir conmigo?» Cerré la pantalla. No respondí nada. Respiré hondo y reafirmé mi decisión en silencio. Ya no dudaría más. Si había decidido soltarlo todo, no valía la pena que gente así perturbara mi corazón. Quedaban poco más de 10 días para que el divorcio fuera definitivo. No quería desperdiciar el tiempo que me quedaba, así que decidí hacer un viaje con Riko. Un viaje para visitar templos, rezar y purificar mi cuerpo y mi alma por completo. Aquello a lo que una vez me había aferrado era tan insignificante, tan ridículo. En este viaje, por primera vez, sentí que tenía un lugar en el mundo, un refugio al que mi corazón podía regresar. Durante el viaje, no hubo ni una sola llamada de Yasuaki. Yo lo sabía. Este era su castigo, una forma de abandonarme, de descartarme fríamente a través del silencio. La antigua yo seguramente se habría sentido destrozada, se habría sentido abandonada por el mundo entero. Pero ahora mi corazón estaba en calma. Ese padre y esa hija ya no significaban nada para mí. Al volver del viaje, no regresé a casa. Fui a un restaurante de shabu shabu. Antes me sentía terriblemente sola comiendo sin compañía, pero ahora incluso eso me resultaba agradable. Sumergí la carne en el caldo caliente y me la llevé a la boca, sonriendo con satisfacción. En ese instante, una figura familiar apareció en mi campo de visión y mi expresión se congeló. Yasuaki estaba sentado en una de las mesas del restaurante, acompañado por nuestra hija Ichika y por Mikoto. Había varias personas más con ellos, pero para mí todos eran rostros desconocidos. Era el cumpleaños de Mikoto. Llevaba un gorro de fiesta y estaba sentada muy cerca de Yasuaki, casi acurrucada a su lado. Los demás comensales bromeaban animadamente. «Presidente Kodera y la señorita Mikoto, de verdad que hacen una pareja perfecta. Son el matrimonio ideal. ¿Cuándo es la boda? No se olviden de invitarnos». Mikoto se sonrojó y miró de reojo a Yasuaki. Pero él no negó sus palabras. Las aceptó con una naturalidad pasmosa. Al ver su reacción, la sonrisa de Mikoto se hizo aún más radiante. La mesa estaba llena de risas. Nadie se percató de mi presencia,
observando la escena desde un asiento un poco más alejado. Mi corazón estaba en completa calma. No sentía ira ni tristeza. Es más, las 3 personas frente a mí parecían una auténtica familia. En ese instante, Mikoto se giró de repente y se dio cuenta de que la estaba mirando. Entonces, de forma deliberada, apoyó la cabeza en el hombro de Yasuaki y le susurró: «Gracias por un cumpleaños tan maravilloso». Yasuaki la miró y sonrió con ternura. Entre nosotros no hacen falta tantas formalidades. Al oír esas palabras, Mikoto fingió estar ebria y le rodeó el cuello con los brazos. Sus ojos húmedos y entornados destilaban un deseo descarado. La gente a su alrededor empezó a corear al unísono: «¡Un beso! ¡Un beso!». Yasuaki acercó su rostro y la besó. La abrazó y la besó con pasión. Los demás comensales estallaron en vítores y silbidos. Observé la escena en silencio y lentamente me levanté de mi asiento. Al hacerlo, mi mano rozó un vaso de la mesa que cayó al suelo y se hizo añicos con un estruendo. Aquel sonido inevitablemente atrajo la atención de todos. Yasuaki miró en mi dirección de forma casual, pero su rostro se congeló al instante y una sombra de pánico apareció en sus ojos. Jamás habría imaginado que yo estuviera allí. Al darse cuenta de que la mirada de él seguía mi figura mientras me alejaba, Mikoto reprimió sus celos y, fingiendo preocupación, le dijo: «Yasuaki, ¿esa no era Maki? Puede que nos haya visto. Lo siento, creo que he bebido demasiado. Seguro que lo ha malinterpretado todo. ¿Crees que se enfadará y volverá a discutir contigo?». Yasuaki soltó una risita y, aparentando indiferencia, respondió: «¿Y qué si nos ha visto? Si de verdad tuviera algo que ocultar, no lo haría en público». Aunque fingió que no le importaba, en cuanto se levantó para ir al baño, me envió un mensaje: «¿Así que habías venido a comer shabu shabu?». Antes habría recibido una respuesta de mi parte en menos de un minuto. Pero hoy, hasta que terminaron de cenar, su teléfono permaneció en silencio. Cuando Yasuaki llegó a casa con Ichika, se quitó los zapatos en la entrada, preparándose mentalmente para la escena que esperaba encontrar. Seguramente Maki estaría llorando y recriminándoselo todo. Pero lo que vio al entrar en el salón fue mi figura sentada en silencio en el sofá. No dije nada. Ni siquiera le dediqué una mirada. Ante esa actitud tan anormalmente silenciosa, Yasuaki sintió una ligera pero punzante sensación de extrañeza. Después de la cena, Mikoto invitó a Yasuaki a su casa a tomar algo, pero él se negó educadamente. Sintiendo una punzada de culpa y remordimiento, pensó que bastaría con volver a casa, decirle unas cuantas palabras amables a Maki y todo se arreglaría. Pero sus expectativas se vieron frustradas. Maki actuaba como si él fuera invisible. En el momento en que se dio cuenta, la ira se apoderó de él. Hoy era el cumpleaños de Mikoto, y Chika y yo estábamos celebrándolo con ella. ¿Y tú te dedicas a seguirnos? De verdad, no tienes ni una pizca de vergüenza». Maki seguía sin dirigirle la mirada. Solo podía pensar que aquel hombre era profundamente patético. No solo su apariencia, sino también su interior. Estaban podridos. Se revolcaba con otra mujer y luego le echaba toda la culpa a ella. Era un verdadero profesional en el arte de eludir responsabilidades. Yasuaki frunció el ceño profundamente, fulminándola con la mirada. Antes, ante el más mínimo gesto de su disgusto, Maki se habría disculpado de inmediato. Incluso si el error era de él, ella siempre se culpaba a sí misma e intentaba complacerlo. Pero ahora esa táctica ya no funcionaba en absoluto. Ante este cambio tan anormal, Yasuaki comenzó a sentir una extraña inquietud y su frustración no hizo más que aumentar. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Mikoto y yo solo somos amigos. No hay nada entre nosotros. ¿No puedes concentrarte un poco en tus cosas? ¿Hasta cuándo piensas vigilarme?». Aún así, Maki ni siquiera lo miró. Respondió en voz baja: «Tienes razón. Realmente necesito concentrarme en mis propios asuntos».
Esa sola frase fue suficiente para que Yasuaki perdiera el control por completo. Solo podía pensar que ella estaba siendo fría a propósito. Lleno de ira, barrió con el brazo todas las frutas y los vasos que había sobre la mesa, estrellándolos contra el suelo. Pero Maki no se inmutó. Siguió viendo la televisión en silencio. Los ojos de Yasuaki estaban inyectados en sangre y apretaba los puños con fuerza. Yo trabajo de sol a sol todos los días, mientras tú vives como una reina en casa, y todavía te quejas. La única razón por la que no me divorcio es porque me da pena que Ichika no tenga madre. Si no, ya te habría echado de aquí, pedazo de fea. Era su truco de siempre, su método habitual para acorralarla psicológicamente. Pero Maki respondió con un tono frío y sin embargo sereno. Como ya he dicho antes, no me importa y no estoy enfadada. Ante esas palabras, Yasuaki sintió el vacío de quien golpea un saco de algodón. Sin tener dónde descargar su ira, la actitud de ella le resultó aún más insoportable. En su mente, estaba seguro de que Maki solo fingía indiferencia. Pensara lo que pensara, ella no podía dejar el asunto así. Vas a disculparte con Mikoto cara a cara hasta que te perdone, y si no puedes hacerlo, dormirás en el jardín de ahora en adelante. Yasuaki escupió esas palabras y subió las escaleras con paso pesado. Pero a Maki no le importó. Siguió sentada en el sofá en silencio. En su corazón ya no había tristeza ni ira, solo una profunda paz. Ichika bajó las escaleras corriendo y se plantó frente a ella. ¿Has vuelto a hacer enfadar a papá? Una mujer tan fea como tú no se merece a papá. Quiero vivir con la tía Akiba, así que lárgate de una vez. Maki la miró fijamente con una sonrisa irónica en los labios. Pronto. Tu querida tía Akiba podrá ser tu verdadera madre, muy pronto. Diciendo esto, se levantó para salir al jardín. Cuando estaba llegando a la puerta, la voz de Ichika la alcanzó desde atrás. «Quiero ramen. Prepáramelo ahora. Con un huevo pasado por agua». Sin detenerse, Maki se fue dejando una sola frase tras de sí. «Pídeselo a tu tía, Akiba». Ichika le gritó una sarta de insultos a su espalda, palabras que parecían imposibles de salir de la boca de una niña de 6 años. Pero para la Maki de ahora ya no importaba. Ya no necesitaba a esa hija. Cómo se criara ya no era asunto suyo. Siendo así, no había necesidad de preocuparse por nada. Durante un tiempo, Yasuaki, como solía hacer, no volvió a casa con Ichika. Intentaba atormentarla de esa manera. Además, al irse le había espetado. No volveremos hasta que te arrodilles ante Mikoto y le pidas perdón. Al recordar esas palabras, Maki casi se echó a reír. Por su parte, lo único que deseaba era cortar lazos con ese par lo antes posible. Por la noche, Mikoto le envió un vídeo. Era una grabación de ella dándole un masaje a Yasuaki, que estaba sin camiseta en la cama. No hacían falta palabras. Con esa imagen, la intención de Mikoto era evidente. Quería restregarle que ya no podía retenerlo. Maki la ignoró y puso el móvil en silencio. Solo sería una molestia. Y no solo eso, Yasuaki, que apenas publicaba nada en Instagram, empezó a hacer varias publicaciones con indirectas sentimentales. Seguramente él tampoco podía quedarse quieto. Esa desesperación a Maki le pareció simplemente ridícula. Un poco más. Pronto seré libre. El tiempo pasó volando y ya solo quedaban 2 días. Desde que dejó de preocuparse por ese padre y esa hija, el tiempo se había vuelto sorprendentemente libre. Maki podía hacer lo que quisiera a su propio ritmo. Yasuaki la había tratado como a una inútil, pero en los inicios de la empresa fue ella quien se encargó de todas las negociaciones importantes con los clientes. Después de que el negocio despegara, Maki dejó el trabajo al quedarse embarazada para dedicarse a la familia. Pero 1/3 de las acciones de la compañía seguían a su nombre. Antes de irse, tenía que dejar bien atado ese asunto. Era una preparación importante para su futura vida. Estaba haciendo esos cálculos en su mente justo cuando Yasuaki entró por la puerta con su hija. Al verlos a los dos, en el pecho de Maki ya no se agitaba ninguna emoción.
Incluso la aversión que sentía antes se había desvanecido. Total, en 2 días no volvería a verlos nunca más. Siendo así, era mejor no albergar sentimientos inútiles y terminarlo todo en paz. Ante esa actitud, Yasuaki sintió una inquietud indefinible, cuya naturaleza ni él mismo podía explicar. Antaño, si él y su hija no volvían a casa en 2 días, Maki le habría llamado decenas de veces y enviado cientos de mensajes de disculpa, suplicándole desesperadamente que regresaran. Pero esta vez, después de más de 10 días fuera de casa, no había habido ni una sola llamada de su parte. Yasuaki intentaba justificar esa extraña sensación en su pecho con excusas forzadas, como es porque me da pena o debe de sentirse sola. Pero en el fondo, su arrogancia seguía intacta. Estaba convencido de que Maki lo amaba, que ya no podía vivir sin él, y por eso creía que podía atormentarla una y otra vez. El hecho de haber vuelto por iniciativa propia era en su mente un acto de condescendencia, como si le estuviera dando una oportunidad. Sin embargo, el rostro de Maki seguía mostrando la misma expresión fría e impasible. Yasuaki, sin ocultar su irritación, frunció el ceño. ¿Qué pasa con esa actitud? ¿No te alegras de que hayamos vuelto? Maki no tenía ganas de malgastar palabras con él. Quedaban 2 días, no había necesidad de entrar en discusiones absurdas. Con ese pensamiento, se dirigió al jardín sin decir nada. Mientras observaba su espalda distante y fría, una inexplicable sensación de ansiedad se extendió por el pecho de Yasuaki. Sus sentimientos eran un torbellino confuso. Sobre todo, al recordar el pasado, la zozobra se apoderaba de él. En sus peores momentos, cuando no era nadie, fue Maki quien siempre estuvo a su lado. Cuando Maki regresó a la sala para beber agua, se encontró con el suelo cubierto de pétalos de flores y una cena a la luz de las velas preparadas sobre la mesa. Ante esta escena, solo pudo sentir una profunda ironía. Hacer algo así ahora no tenía ningún sentido. Frunció el ceño y se cubrió la nariz y la boca con la mano. Al ver ese gesto, Yasuaki se acercó apresuradamente. ¿Te encuentras mal? Maki respondió con voz tranquila. Tengo alergia al polen. Siempre había odiado las flores, especialmente las rosas, las favoritas de Mikoto. Yasuaki estuvo a punto de replicar, pero al recordar el cambio en Maki, se tragó sus palabras. Últimamente, ella era como una persona completamente diferente. Sentía que se le escapaba de las manos como arena entre los dedos, y eso le provocaba una extraña ansiedad. Pensó que tal vez se había pasado de frío con ella. Al recordar los días que habían pasado juntos, no pudo pronunciar ninguna palabra hiriente. El hecho de que Yasuaki se quedara en silencio sorprendió a la propia Maki. Él, que siempre había sido tan emocional, que no dijera nada, era la primera vez que algo así ocurría. De repente, sacó 2 billetes. Eran para un crucero nocturno. No pude celebrar nuestro último aniversario de boda ni tu cumpleaños. Quería compensártelo. Vayamos todos juntos, como una familia. Maki se quedó mirando los billetes en silencio. No extendió la mano para cogerlos. Por un momento, se preguntó si Yasuaki habría intuido su cambio de actitud. ¿Era por eso que intentaba enmendar las cosas de forma tan repentina? Pero pensara lo que pensara, ya no importaba. El afecto que llega tarde no tiene ningún valor. En ese momento, Mikoto apareció en la puerta. En sus manos traía el helado favorito de Ichika. Ichika, con una sonrisa radiante, tomó la mano de Mikoto. «Gracias, mamá. Te quiero más que a nadie». Yasuaki frunció el ceño e intervino de inmediato. «No la llames así sin más». Pero Ichika lo ignoró y sentenció con firmeza. «Es que quiero que la tía Kiba sea mi mamá. No quiero a esa mujer fea». Yasuaki cogió a Ichika en brazos y subió las escaleras en silencio. Tenía que educar a su hija como es debido. Después de que se fueran, Mikoto echó un vistazo rápido a la habitación y sus ojos se posaron en los billetes del crucero sobre la mesa. Entonces, con una sonrisa burlona, espetó. «Es inútil que te aferres a él de esta manera. Pronto descubrirás a quién ama Yasuaki de verdad».
Sabía que las palabras de Mikoto eran una provocación deliberada, pero en mi rostro apenas se dibujó emoción alguna. Voy a renunciar a todo. No tengo intención de competir contigo por nada. Mikoto soltó una carcajada burlona. No me hagas reír. Si de verdad quisieras irte, ya lo habrías hecho. Sigues aquí aferrada como una lapa porque lo único que te interesa es el dinero, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿recibiste las rosas que te envió Yasuaki? Su aroma era maravilloso, ¿no crees? Ante esas palabras, mi expresión cambió. Una mezcla compleja de emociones se reflejó en mi cara. Hasta Mikoto sabía de mi alergia al polen, pero Yasuaki no se había dado cuenta en absoluto. ¡Qué estúpido! Definitivamente, nunca hubo un lugar para mí en su corazón. Poco después, Yasuaki volvió con nuestra hija. Con el rostro sombrío, me dijo, «Todavía es una niña, hay cosas que no entiende. Ya la he regañado. Vayamos juntos al crucero nocturno». En el instante en que escuchó esas palabras, Mikoto sacó apresuradamente unos billetes de su bolso. «Yasuaki, mira esto. Es el último concierto de la banda que nos encantaba en la universidad. Es su gira de despedida». Por un momento, Yasuaki dudó. El antiguo él habría elegido la invitación de Mikoto sin pensárselo 2 veces. Pero hoy había notado algo diferente en mi actitud. Por eso me había invitado él mismo al crucero. Si ahora volvía a elegir a Mikoto, yo realmente no podría soportarlo. Aunque estaba convencido de que lo amaba profundamente y nunca lo abandonaría, la ansiedad no desaparecía. Tomó una decisión. Lo siento. Esa banda ya no me gusta. Además, ya se lo había prometido a Maki. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en la habitación para cambiarse. Aquel giro de los acontecimientos fue completamente inesperado para Mikoto. Hasta ahora, siempre se había salido con la suya. Y sin embargo, hoy por esa mujer fea, la había rechazado. Su rostro se contrajo por la rabia. «Bruja, ¿qué demonios le has hecho?» No tenía nada que responder. Ni siquiera sentía que valiera la pena contestarle. Pero mi silencio, por el contrario, echó más leña al fuego de su ira. Enfurecida, Mikoto agarró el ramo de rosas que había sobre la mesa y me lo estampó en la cabeza con todas sus fuerzas. Una nube de polen se levantó al instante y lo inhalé en grandes cantidades. Mi cara se hinchó y enrojeció, y empecé a respirar con cada vez más dificultad. Mientras me miraba, Mikoto se rió con aire de victoria. «A ver a quién elige Yasuaki ahora. Va a ser divertido». Diciendo eso, se desplomó de repente en el suelo, agarrándose el estómago y empezando a gemir. Cuando Yasuaki salió de la habitación, lo que vio fue a su esposa con el rostro rojo, con una grave dificultad para respirar y a punto de desmayarse, y a su primer amor retorciéndose de dolor en el suelo. Se quedó paralizado, incapaz de moverse. Sentía claramente la reacción de mi cuerpo. Si esto seguía así, iba a morir de verdad. Ya no podía pensar en otra cosa. Sobrevivir era la máxima prioridad. «Yasuaki, por favor, llévame rápido al hospital. No aguanto más». Al oír mi voz, Yasuaki pareció volver en sí e intentó correr hacia mí, pero Mikoto se agarró a su pierna y gritó: «Yasuaki, ayúdame». Siento como si alguien me estuviera apuñalando el estómago. Ichika corrió hacia ellos, se arrodilló junto a Mikoto y, señalándome, gritó: «Todo es culpa de esta mujer fea. Ha provocado a la tía Akiba a propósito para que se pusiera enferma. Solo está actuando para ponerte a prueba, papá. Lleva a la tía Akiba al hospital rápido». El rostro de Yasuaki se ensombreció a una velocidad alarmante. «¿Hasta dónde llega tu bajeza? Eres escoria humana, Maki». Dicho esto, me ignoró por completo. Cogió a Mikoto en brazos y salió de la casa. Mi corazón, abandonado a mi suerte, se hizo añicos por completo. ¿Cómo pude tener todavía una mínima esperanza en él? Era demasiado ridículo. Extendí una mano temblorosa y, como pude, cogí el teléfono del sofá. En el instante en que marqué el número de Rico, perdí el conocimiento. La siguiente vez que abrí los ojos,
Estaba en la cama de un hospital. Rico me miraba desde arriba con el ceño fruncido. Estabas tratando de morir. Un poco más tarde, y ahora mismo estarías muerta. Yo guardé silencio. No dije nada. Esta vez mi estancia en el hospital no fue larga. El mismo día en que el acuerdo de divorcio entró en vigor, tramité el alta. Como siempre, a Yasuaki, de principio a fin, ni siquiera le había importado mi vida. Al volver a casa, miré los pétalos de rosa completamente secos esparcidos por el suelo. Eran el reflejo de mi matrimonio roto. Había llegado a su fin. Hice las maletas y dejé el acuerdo de divorcio en el lugar más visible de la mesa. No tenía mucho equipaje. Sin mirar atrás, abandoné aquella casa. Aquel lugar en el que había vivido durante tantos años ya no era un hogar. Solo era una jaula. Al salir de allí, por fin sería libre. Con el billete de avión que había reservado con antelación, me dirigí al aeropuerto. Mientras esperaba para embarcar, sonó mi móvil. Era Yasuaki. Miré la pantalla y, sin la más mínima duda, corté la llamada y apagué el teléfono. A partir de ahora, estuviera donde estuviese, mi vínculo con Yasuaki había terminado aquí. Mikoto se sometió a una serie de pruebas, pero no se encontró absolutamente ninguna anomalía en su cuerpo. Ni siquiera le recetaron medicamentos. Junto a la cama del hospital, Ichika la miraba con preocupación. Tía Akiba, todo es culpa de esa mujer fea. Es una mujer horrible. Ojalá se muriera. Al oír esas palabras, los ojos de Yasuaki se abrieron de par en par. Que su hija de solo 6 años pudiera pronunciar palabras tan venenosas y sucias contra su propia madre, frunció el ceño y la miró con severidad. ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¿Crees que puedes decir esas cosas? Desde que nació su hija, Asuaki había estado sumido en el trabajo. La mayor parte del cuidado de Ichika había recaído en Maki. La Ichika de entonces era alegre e inocente, como un ángel. Una niña dócil y querida por todos. Pero un día, de repente, cambió. Empezó a ser fría con Maki, a insultarla repetidamente, llegando a decir: «Me avergüenzo de tener una madre así». La cicatriz en el rostro de Maki también fue causada por un capricho de Ichika. En su momento, Yasuaki no le dio mayor importancia, pero ahora, al recordarlo, todo había comenzado después de que Ichika empezara a frecuentar a Mikoto. Tenía que enfrentarse a su hija de una vez por todas. Al notar el cambio en la expresión de Yasuaki, Mikoto empezó a sentir pánico. Quizás sospechaba algo. Pensando así, volvió a apretarse el estómago y a fingir que sufría. Me duele». Yasuaki llamó inmediatamente a un médico, y el estado de ánimo de Mikoto se fue calmando poco a poco. Al salir de la habitación, bajó al piso de abajo como para distraerse y encendió un cigarrillo. En realidad, su plan era hacer que Maki viniera a disculparse, amenazándola con el divorcio. Él sabía mejor que nadie cuánto lo había amado Maki. Un amor tan profundo que estaba dispuesta a renunciar a su orgullo e incluso a su vida solo por él. Sin embargo, Yasuaki no esperaba que al llamarla, Maki le colgara el teléfono. ¿Quién se creía que era? ¿Cómo se atrevía a tener esa actitud? En ese instante, una agitación nació en su pecho. Una ansiedad indescriptible se extendió lentamente. Yasuaki apretó el móvil con fuerza y, tras dudar un momento, volvió a marcar. Pero lo único que escuchó fue el tono de notificación que indicaba que el teléfono ya estaba apagado. Su mano apretó el móvil con aún más fuerza, la ira a punto de estallar. Apagarle el teléfono, ¿cómo se atrevía? Con el rostro endurecido, Yasuaki tomó el acuerdo de divorcio. Allí estaba claramente visible su propia firma. Lo recordó. Hacía un tiempo, para herir a Maki, había redactado a propósito ese acuerdo y lo había firmado delante de ella. Al rememorar los recientes cambios en ella, una ira súbita se apoderó de él y rasgó el papel en 1000 pedazos. Al parecer, ella había planeado divorciarse desde el principio. Para él, Maki no era más que una ama de casa.
Una mujer que no necesitaba trabajar y que vivía una vida de lujos gracias a él. ¿Quién se creía que era para pedirle el divorcio? Sacó el móvil del bolsillo. La llamaría y la obligaría a bajar la cabeza. Si se arrodillaba y le suplicaba perdón, tal vez, si le apetecía, le daría la oportunidad de volver. Ese pensamiento arrogante cruzó su mente, pero su mano se detuvo. Maki había desaparecido y su teléfono estaba apagado. No tenía ni idea de dónde podía estar. La frustración se extendió por el corazón de Yasuaki. Poco a poco, esa ira estalló y empezó a destrozar todo lo que había en la habitación. Aún así, con el paso del tiempo, fue recuperando la calma poco a poco. Seguro que solo está huyendo. Debe de ser algo temporal. Maki era una ama de casa sin ingresos ni ahorros. Nunca le había dado grandes sumas de dinero, así que era imposible que pudiera sobrevivir en el mundo exterior. Volvería pronto, y cuando volviera le haría pagar muy caro por esto. Una vez que puso en orden sus pensamientos, Yasuaki se dirigió de nuevo al hospital. Al llegar a la puerta de la habitación, escuchó la voz de Mikoto desde dentro. Chica, si quieres que sea tu mamá, tienes que escucharme bien. Solo tienes que decir que Maki me insultó y me atacó primero. ¿Entendido? Muy pronto seré tu nueva mamá. Acariciaba la mejilla de Ichika con ternura, sonriendo con devoción. Pero en el fondo de sus ojos brillaba una luz fría y calculadora. Sí, entendido. Quiero que la tía Akiba sea mi mamá. Esa bruja no es rival para ti. Cuando Yasuaki abrió la puerta de repente y entró, la expresión de Mikoto se tensó. Sin saber si él la había escuchado, cambió de tema a toda prisa. «Yasuaki, ¿dónde estabas?» Él respondió con evasivas y cogió a Ichika en brazos. «Un asunto de la empresa. Ya nos vamos». Haciendo caso omiso de la agitación de Mikoto, abandonó la habitación sin decir una palabra más. Al subir al coche, Yasuaki miró a su hija y murmuró: «Mamá se ha ido. No sé a dónde». Al oírlo, Ichika se puso a aplaudir de alegría. En el centro de bienestar, me quedé sin palabras por un momento al ver al niño que tenía delante. Mientras lo miraba fijamente, los cajones de mi memoria finalmente se abrieron y recordé quién era. Desde el divorcio de Mikoto, Yasuaki había llevado a nuestra hija Ichika a verla con una frecuencia alarmante. Tras un largo proceso de instigación y provocación, Ichika había llegado a odiarme con una intensidad feroz, convirtiéndose en una niña malcriada y déspota. Se había vuelto el tipo de niña que no dudaba en agredir a quien no le agradaba. Un día, mientras esperábamos en un semáforo, Ichika empujó de repente a un niño desconocido a la carretera. En un acto reflejo, salté y abracé al niño para protegerlo. Fui atropellada por un coche y tuve que ser hospitalizada durante casi medio mes. Durante ese tiempo, ni Yasuaki ni Ichika me visitaron una sola vez. Estaban pegados a Mikoto, sin importarles si yo vivía o moría. De hecho, Ichika repetía una y otra vez: «Ojalá se muriera. Así podría tener una nueva mamá». En medio de todo aquello, las únicas personas que vinieron a verme fueron Yamato y su abuela que lo estaba criando. Conversando con ellos, supe de la desafortunada situación de esta abuela y su nieto. Los padres de Yamato habían fallecido cuando él era pequeño, y su abuela lo criaba mientras se ganaba la vida, recogiendo y vendiendo chatarra. Vinieron a visitarme al hospital en múltiples ocasiones. Después de que me dieran el alta, cuando intenté ayudarlos, los dos ya habían desaparecido. Más tarde, me enteré de que la abuela había muerto en un accidente de tráfico y que Yamato estaba en paradero desconocido. Justo en esa época, yo misma estaba al límite por el abuso psicológico de Yasuaki, sin fuerzas para buscarlo, y con el tiempo, el recuerdo de Yamato quedó sepultado en lo más profundo de mi memoria. Y ahora, como si el destino me hubiera guiado, nos habíamos reencontrado. Yamato corrió hacia mí y me abrazó. «Mamá, por fin viniste a buscarme». Lo abracé con fuerza, hice una reverencia al personal del centro y me lo llevé a casa.
De camino, me contó lo que le había sucedido. Tras la muerte de su abuela, fue secuestrado y traído hasta aquí. Al darse cuenta de que estaba con traficantes de personas, Yamato fingió ser dócil y en un descuido escapó. Un transeúnte lo ayudó y lo llevó al centro. Después de eso, se acordó de mí y no dejaba de repetir que yo era su mamá. Sentí que esto era, sin duda, un regalo que Dios me había dado. Con ese sentimiento en el corazón, decidí que quería adoptar oficialmente a Yamato. Sin embargo, no conocía los detalles del procedimiento de adopción. Ese sería mi primer paso. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado que dejaba atrás, sino en el futuro que juntos empezaríamos a construir. En medio de la nieve que caía sin cesar, mi corazón se encogió en el instante en que vi las dos figuras de pie frente a mí. Mi primer instinto fue dar media vuelta y huir, pero la pequeña mano de Yamato apretando la mía con fuerza me infundió un atisbo de valor. Yasuaki me miró fijamente. Ya has sido suficientemente testaruda. ¿No crees que es hora de volver a casa conmigo? Su tono era tan ligero como si hablara de una trivialidad, como si mi partida no hubiera sido más que un simple berrinche. Esbocé una sonrisa gélida y le devolví la mirada con el rostro inexpresivo. No te confundas, nos divorciamos hace 6 meses. Pero Yasuaki, sin inmutarse en lo más mínimo, respondió con una media sonrisa. Sé que sigues enfadada. Por eso he traído a Ichika conmigo. Anda, deja de malhumorarte y volvamos. Además, he estado pensando que el dinero para los gastos que te di antes no era suficiente. A partir de ahora te daré un poco más. Así vivirás más cómoda, ¿no? Hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Sus palabras rebosaban una arrogancia insoportable. Estaba luchando por contener mis emociones, pero su egoísmo era tan desmedido que ya no podía permanecer en silencio. Te lo he dicho muchas veces. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Por favor, te lo pido, no interfieras más en mi vida. Yasuaki mostró una expresión de abierta frustración, pareciendo sorprendido por el cambio en mí después de tantos meses sin vernos. En ese momento, Ichika intervino con voz malhumorada. «Bruja fea, ¿por qué te das tantos aires si papá y yo hemos venido hasta aquí para buscarte?» Al ver que la ignoraba, se dirigió hacia el muñeco de nieve que Yamato y yo habíamos hecho con tanto cariño y empezó a destruirlo a propósito. Su imagen, rechinando los dientes a pesar de su corta edad, era la de un pequeño demonio. Yamato, aterrorizado, se refugió entre mis brazos. Lo abracé con fuerza y le susurré, acariciándole suavemente la espalda. «Mamá está aquí, no pasa nada. No tengas miedo». Yamato era un niño muy sensible y vulnerable a los traumas emocionales. Desde que nos reencontramos, lo había llevado a numerosos especialistas para cuidar de su salud mental, y justo ahora empezaba a mejorar poco a poco. Este repentino suceso lo había sumido de nuevo en el terror. Al verme proteger a otro niño, Ichika gritó enfurecida. «¿Quién es ese? ¿Por qué lo tratas con tanta amabilidad?» Le dediqué una mirada gélida y sentencié con firmeza. «Eso no es asunto tuyo». Yasuaki siempre había creído sin la menor duda que Maki estaba loca por él, que era una mujer dispuesta a soportarlo todo, que desearía permanecer a su lado sin importar la crueldad del castigo. Por eso mismo la había herido y dominado con total confianza. Pero ahora Maki lo miraba con una aversión evidente, como si estuviera viendo un montón de basura inmunda. El orgulloso Yasuaki no podía aceptar ese cambio. Hasta ahora, él siempre había mantenido una posición de superioridad frente a ella. Sin embargo, en este momento, la ansiedad y la zozobra lo consumían. La situación se le había escapado por completo de las manos. «Maki, voy a darte una oportunidad. No te pases de la raya. Ya ha pasado bastante tiempo. Tu enfado debería haberse calmado, ¿no? Levantarle la mano a mi hija es no tener ni el más mínimo sentido común. Te largaste por tu cuenta y me endosaste a la niña. ¿Y ahora vienes con esos aires? He venido hasta aquí para buscarte.
¿Qué tal si reflexionas un poco y te disculpas como es debido? Cuando volvamos, esta vez nos pedirás perdón a los dos. Pasaré por alto todo lo que has hecho hasta ahora. Pero eso sí, conoce tu lugar, y no te pases de lista. Al terminar de hablar, Yasuaki tomó la mano de Ichika y se dio la vuelta de forma ostentosa. En su mente ya se imaginaba la escena de Maki aferrándose a él entre lágrimas, suplicándole, «No te vayas». Y entonces podría volver a manejarla a su antojo. Tras dar unos pasos, al no sentir ninguna presencia detrás de él, se giró. Maki estaba abrazando a Yamato con ternura, consolándolo como si nada hubiera pasado. La imagen patética que Yasuaki había dibujado en su mente no existía por ninguna parte. Se detuvo en seco y la fulminó con una mirada gélida. «Conoces mi carácter, ¿verdad? Si te echas atrás ahora, no podrás volver jamás». A su lado, Ichika levantó la barbilla con aire de suficiencia y gritó, «Si no te disculpas, no vuelvas nunca más». Maki bajó a Yamato con delicadeza y caminó en silencio hacia ellos. En ese instante, una sonrisa se dibujó en los labios de Yasuaki. «Al final no puede olvidarme», pensó. Adoptó una actitud deliberadamente fría y apartó la vista, pero en su interior ya había decidido las siguientes palabras que diría. Maki se agachó, recogió el guante de Yamato que se había caído al suelo, lo miró directamente a los ojos y con una claridad absoluta sentenció. «No te involucres más en mi vida. Por favor, te lo pido, desaparece de mi mundo». Dicho esto, dio media vuelta y caminó hacia Yamato sin mirar atrás, ni una sola vez. De la mano de su hija, Yasuaki regresó a casa. Se dejó caer en el sofá del salón y la mirada gélida y la expresión de profundo asco que había visto en Maki volvieron a su mente, oprimiéndole el pecho con un dolor agudo. Durante los últimos 6 meses, había creído que Maki simplemente estaba enfurruñada, que con el tiempo su ira se calmaría y volvería a su lado, y cuando ese momento llegara, él se encargaría de enseñarle una buena lección, la haría arrepentirse de haberlo abandonado. Pero la realidad había traicionado por completo sus expectativas. Desde el día en que ella se fue de casa, Yasuaki le cortó todo apoyo económico. Canceló todas las tarjetas que le había dado, convencido de que no podría sobrevivir en el mundo exterior. Maki, una ama de casa, no tenía ninguna posibilidad de valerse por sí misma en la sociedad. Sin dinero en la mano, estaba seguro de que se rendiría y volvería, y entonces se arrodillaría ante él para pedirle perdón. De eso estaba convencido. Al principio se sentía tranquilo y confiado, pero a medida que pasaba el tiempo, una ansiedad comenzó a arraigarse en su pecho. ¿Y si realmente la perdía para siempre? Con ese pensamiento, empezó a usar su red de contactos para buscar su paradero. No escatimó en tiempo ni en esfuerzos, utilizando todas las vías posibles para recopilar información. Y finalmente, obtuvo la noticia de que Maki se encontraba en un pequeño pueblo. Lo sorprendente fue que no estaba viviendo en la calle ni pasando hambre. Se había convertido nada menos que en una popular dibujante de manga. Al enfrentarse a esa realidad, Yasuaki sintió por primera vez una verdadera sensación de crisis. Si seguía así, la perdería por completo. Esa misma noche, reservó un billete de avión y se dirigió al pueblo del norte con su hija. Para él, tragarse su orgullo e ir a buscarla fue un acto sin precedentes. Creía que Maki se emocionaría hasta las lágrimas y se arrepentiría de su decisión impulsiva. Y entonces él, con su magnanimidad, la perdonaría, haciéndole sentir un profundo remordimiento para que nunca más volviera a hacer algo así. Yasuaki lo creía sin la menor sombra de duda, pero la realidad fue todo lo contrario. Maki no aceptó nada. Es más, mostró un odio visceral hacia él y su hija. Todo se había desarrollado de una forma completamente inesperada. Desde que volvió a casa, apenas se había movido del sofá, rememorando el pasado en silencio. Hubo un tiempo en que sin duda se amaron. ¿Cómo habían llegado a este final? Al poner un pie en la villa,
y ver a Yasuaki sentado en el sofá, un plan comenzó a germinar en la mente de Mikoto. Seguro que había enviado a su hija a alguna parte a propósito, para crear un momento a solas para los dos, y probablemente esperaba que algo más sucediera. Desde aquel día en que fingió un dolor de estómago, Yasuaki no había vuelto a ceder a ninguna de sus insinuaciones, por más que ella lo intentara. Ya no la trataba con el mismo cuidado de antes, y las pocas veces que se veían, su actitud era notablemente distante. Más tarde, cuando Ichika le contó que esa mujer fea por fin se había ido, Mikoto supo con certeza que su oportunidad había llegado. Ahora lo más importante era cautivar a Yasuaki, hacerlo suyo. No podía permitirse desperdiciar una oportunidad como esta. Sin embargo, la mirada de Yasuaki carecía de toda calidez. En su interior lamentaba los errores que había cometido. Mientras observaba a la mujer que tenía delante, pensaba con un corazón gélido. El cuerpo de Maki, sus facciones, ella era infinitamente más atractiva. Mikoto era todo palabras bonitas, pero nunca había hecho nada por él de corazón. En cambio, Maki, sin necesidad de hablar, siempre se había preocupado por él con sus actos. Y a pesar de todo, él, como si hubiera perdido la razón, se había ahogado en el espejismo de Mikoto. Por eso ahora se encontraba en esta situación. Al notar que algo en él no iba bien, Mikoto preguntó con recelo: «¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Llamo a una ambulancia?» Pero Yasuaki no respondió. Desvió la mirada con los ojos perdidos en la distancia. Ante su actitud, Mikoto sintió una punzada de irritación. Antes bastaba una palabra suya para que él respondiera con creces. Ahora, aunque le dijera 10, no movía un solo músculo de la cara. Mientras se sentía frustrada, de repente Yasuaki extendió el brazo y posó la mano sobre el hombro de Mikoto. En ese instante, el corazón de Mikoto latió con fuerza, lleno de júbilo. Por fin había llegado su oportunidad. No la dejaría escapar. Pero al segundo siguiente, Yasuaki murmuró en voz baja: «¿Cuánto debió de sufrir en ese momento? ¿Cuánta desesperación debió de sentir?» Mikoto no entendió el significado de sus palabras y con el rostro lleno de confusión preguntó: «¿Desesperación? ¿De qué hablas?» Al instante siguiente, Yasuaki, sin piedad alguna, la agarró con fuerza por el cuello. Sus ojos ardían de ira y de una frialdad glacial. «Tú sabías que Maki era alérgica al polen y a propósito hiciste que le diera ese ramo de rosas. Y no solo eso, se lo arrojaste y la culpaste de todo. ¡Qué mujer tan retorcida y malvada eres!». Mikoto sabía muy bien de qué tipo de torturas eran capaces aquellos hombres, y comprendía con un dolor punzante lo que estaba a punto de sucederle. Se arrodilló en el suelo y, golpeándose la frente contra el piso una y otra vez, suplicó desesperadamente: «Señor Satoshi, por favor, deme solo unos días más. Le juro que conseguiré el dinero. No escaparé». Pero Satoshi, con una sonrisa gélida en los labios, la miró desde arriba con unos ojos de hielo. «Ya es tarde. Pero tranquila. No vamos a hacerte daño de verdad todavía. Primero vamos a divertirnos un poco». Tras esas palabras, una docena de hombres entraron en fila desde el exterior. Eran vagabundos que dormían bajo algún puente o en vertederos. Eran mayores, vestían con harapos y de sus cuerpos emanaba un hedor nauseabundo. Hombres que no habían tenido contacto con una mujer en mucho tiempo. En cuanto vieron a Mikoto, sus ojos cambiaron y se acercaron a ella. Con solo eso, Mikoto lo comprendió todo. En un instante, supo cuál era el castigo que Satoshi le tenía reservado. Ser profanada por gente así era impensable. Preferiría morir. Para protegerse, Mikoto intentó alcanzar un tubo de metal que había cerca, pero su mano fue pisoteada de inmediato por un hombre que estaba a su lado, y le arrebataron el tubo. Al segundo siguiente, aquel tubo de hierro se descargó sobre sus dos brazos. Después, sus piernas fueron destrozadas de la misma manera y se derrumbó en el suelo. Ya no había forma de escapar. Aprovechando su indefensión,
Los vagabundos se abalanzaron sobre ella como bestias hambrientas. Pero la cosa no terminó ahí. Después de ser vejada una y otra vez, lo siguiente que le esperaba era un ataque alérgico. Mikoto era alérgica al mango. La obligaron a beber varias botellas de zumo de mango recién exprimido, vertiéndoselo a la fuerza por la boca. Cada vez que el líquido bajaba por su garganta, su cuerpo era asaltado por un picor insoportable. Su piel se hinchaba y enrojecía, y la respiración se le cortaba. Esta vez quería ir al hospital de verdad. No era una actuación como las anteriores. Su vida corría un peligro real, pero a nadie le importó su vida. Todo aquello había sido orquestado por Yasuaki. Aquel día en el hospital, él había escuchado la conversación entre Mikoto e Ichika. Inmediatamente, contrató a un detective e investigó a fondo el pasado de Mikoto. El resultado fue que ella había utilizado un informe médico falso para ganarse su compasión y había manipulado a su hija para acorralar a Maki. Pero lo que más sorprendió a Yasuaki fue descubrir que Mikoto estaba hundida en el juego con enormes deudas con usureros y que andaba huyendo de los cobradores. Se había acercado a él por dinero. Todo desde el principio. Habían pasado 6 meses desde que se conocieron, pero hoy era la primera vez que salían a cenar en privado. Desde que Maki se unió a la empresa, Kyohei Tachibana se había sentido atraído por ella. Esa presencia tranquila y algo melancólica, la sombra que se alojaba en sus ojos, le transmitían que era una mujer que cargaba con algo. La había invitado a cenar en varias ocasiones, pero Maki siempre lo había rechazado. Por eso, cuando hoy ella le respondió, «Sí, iré», Kyohei por un momento no pudo creer lo que oía. Esta era su oportunidad. No debía dejarla escapar por nada del mundo. Hasta donde pudiera acortar la distancia entre ellos, dependía únicamente de su esfuerzo. Kyohei sentía que en el manga que dibujaba Maki no solo había técnica, sino también su particular sentido de la estética y una profunda percepción de la vida. Una calidad de ese calibre normalmente solo la alcanzaban artistas veteranos de más de 40 años. Una autora como Maki, capaz de expresarlo a su edad, era una verdadera rareza. Además, tenía sus propias ideas y era capaz de comunicarlas con claridad. Era como un libro fascinante que te atrapaba más y más con cada página que pasabas. Antes de darte cuenta, ya no podías apartar la vista de ella. Después de la cena, Kyohei intentó proponerle algo más, pero Maki sonrió con aire de disculpa. «Lo siento, es que ahora tengo un asunto urgente que atender». Kyohei con caballerosidad no insistió más y se ofreció a llevarla en coche a su destino. Llegaron a una academia de violín. En cuanto detuvo el coche frente al edificio, un niño salió corriendo y se abrazó a Maki. «Mamá». Al oír esa voz, el corazón de Kyohei se hundió un poco. ¿Tenía un hijo? Eso significaba que probablemente había estado casada. Si era así, tenía sentido que hasta ahora hubiera rechazado todas sus invitaciones. Suspirando profundamente para sus adentros, Kyohei reprimió sus sentimientos en silencio. No se podía hacer nada. Era una situación inalterable. En ese momento, Yamato miró fijamente a Kyohei y preguntó con inocencia: «Oye, mamá, ¿este es mi nuevo papá?» Maki se sonrojó y sin saber qué decir, se quedó sin palabras. Pero Kyohei, sin mostrar la más mínima turbación, sonrió, cogió a Yamato en brazos y empezó a caminar. En su interior, Maki pensó: «Soy una mujer divorciada y además con un hijo. Una persona tan admirable como el señor Tachibana y yo simplemente no estamos a la misma altura». Había una gran brecha entre ellos y nunca se había hecho expectativas especiales. Pertenecían a mundos diferentes, no debían forzar un acercamiento. La reaparición de Yasuaki e Ichika fue algo totalmente inesperado para Maki. A diferencia de la última vez, no se percibía en ellos ni rastro de la actitud altanera de antes. Especialmente en la expresión de Yasuaki, había vuelto una evidente suavidad. Aún así, la sola visión de sus figuras fue suficiente para que una oleada de aversión recorriera el interior de Maki. Ichika la miró con timidez
y la llamó en voz baja: «Mamá». Maki, sin alterar su expresión, la observó, tomó la mano de Yamato y se dispuso a marcharse. Ante ese gesto, Yasuaki la llamó con voz apremiante: «Por favor, solo un momento. Escúchame, te lo ruego». Que él se rebajara de esa manera sorprendió un poco incluso a Maki, pero por mucho que le suplicara, jamás volvería a aquella casa infernal. Su corazón, desgastado por la violencia verbal diaria y la incomprensión, se había roto hacía mucho tiempo. No importaba qué palabras usara ahora, la opción de perdonar a Yasuaki no existía en su mente. Fue solo al alejarse de ese padre y esa hija que la vida de Maki por fin recuperó la luz. «Está bien, pero solo 3 minutos». Yasuaki inspiró profundamente y con voz temblorosa comenzó a hablar. «Mi actitud la última vez fue horrible. Lo siento mucho por haberte hablado así. Tanto Ichika como yo nos hemos dado cuenta de nuestro error. Por fin hemos comprendido lo vacía que está la casa sin ti». Maki esbozó una sonrisa gélida. «¿No será que simplemente echas de menos a tu sirvienta?». Yasuaki negó con la cabeza apresuradamente, con lágrimas asomando en sus ojos. «No, no es eso. Nunca he pensado así. Soy un idiota. Te he herido una y otra vez. Todo esto me ha hecho abrir los ojos. Me he dado cuenta de que a quien amo de verdad es a ti. He cortado toda relación con Akiba Mikoto. También he hecho que Ichika enmiende sus errores del pasado. Nunca más volverá a dirigirte palabras como aquellas. Por el amor que nos tuvimos, ¿no podrías darnos una oportunidad más?». Por un instante, solo por un brevísimo instante, la imagen del Yasuaki que tenía delante se superpuso con la del hombre que fue una vez. Cuando todavía era joven y pobre, sin dinero ni apoyos, Maki simplemente confió en él y permaneció a su lado. Juntos de la mano, superaron 2 años difíciles, y poco a poco su trabajo empezó a despegar. Después fundaron su propia empresa y llegaron a tener su propia compañía. Su vida se estabilizó por completo. Para proteger su hogar y convertirse en el pilar que sostuviera a Yasuaki, ella tomó una decisión. Yasuaki no se marchó del lugar con su hija. Simplemente se quedó en silencio, observando la vida de Maki desde la distancia. No tenía el valor ni para dirigirle la palabra. Tenía miedo de volver a ser odiado, así que se limitaba a observar su figura a escondidas desde las sombras. Cada vez que recordaba la mirada de rechazo y repulsión que ella le había dirigido, un dolor ardiente le quemaba el pecho. ¿Cuánto había herido a esa mujer que antes reía de una forma tan brillante y deslumbrante? Desde que se mudó a esta ciudad, Maki se había vuelto increíblemente refinada, envuelta en una elegancia serena. Quizás era el encanto de la madurez, pero cada vez que la veía, su belleza lo dejaba sin aliento. Cada noche, al caer la oscuridad, lo recordaba una y otra vez. ¿Cómo había podido perder a una esposa tan maravillosa? Luchó desesperadamente por recuperarla, pero ya lo sabía. Aquella mujer que lo había amado con todo su corazón ya no existía en ninguna parte. Ichika también se había vuelto mucho más dócil. Los niños, si se les guía correctamente, pueden entender la diferencia entre el bien y el mal. Cada vez que veía a su madre cuidar de otro niño, una oleada de celos incontenibles inundaba el pecho de Ichika. Aún así, obedecía lo que Yasuaki le había dicho. Lo único que podemos hacer es esperar, esperar hasta que mamá nos perdone. Sin embargo, Ichika siempre se lo preguntaba: ¿por qué mamá no perdona a papá? Yasuaki no sabía cómo responder a esa pregunta. Aquel día, Yasuaki llevó a su hija a un restaurante de yakiniku cercano. Mientras asaba la carne en silencio sobre la parrilla, empezó a hablar a retazos de su pasado con Maki. Ichika aún no podía comprender sentimientos como el amor, pero aún así lo entendió. Entendió cuánto daño le habían hecho a su madre con sus acciones pasadas, y que su madre no era una persona fea en absoluto. Era la persona más hermosa del mundo. De repente, un recuerdo de su infancia le vino a la mente.
La imagen de su madre cuidándola con ternura apareció ante sus ojos y sintió que se le humedecían. Pero ya no podía volver atrás. Maki siempre había sido una mujer excepcionalmente brillante. Era buena en los estudios e incluso tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. Y, sin embargo, por Yasuaki lo abandonó todo y se dedicó al hogar. Cada vez que recordaba la crueldad de sus actos, el pecho de Yasuaki se sentía aplastado por el arrepentimiento. Pero lo sabía, el tiempo no se puede rebobinar. Él había perdido a la mujer que más amaba, y su hija a la persona que más la había amado en el mundo. Que Kyohei de repente empezara a invitarme a cenar con frecuencia me sorprendió un poco, pero en mi interior me sentía feliz. La última vez, nuestra relación había quedado en un punto ambiguo. Después de aquello, no nos habíamos vuelto a ver. Por mi parte, había aceptado que era algo inevitable. Tengo un matrimonio a mis espaldas, una cicatriz en la cara, y además estoy criando a un niño, con el que no comparto lazos de sangre. No es de extrañar que haya gente que sienta rechazo por circunstancias como las mías. De vuelta a casa después de comer yakiniku, Yamato caminaba con una sonrisa radiante, sujetando mi mano con una de las suyas y la de Kyohei con la otra. A mí también se me escapó una sonrisa de forma natural. No sé cuánto durará este tiempo de calma y calidez, pero, aunque sea solo por un instante, esta felicidad es más que suficiente. No podría soltar la mano de Yamato por nada del mundo. Él es mi pilar, la fuente de mi fuerza para vivir. En realidad, al entrar en el restaurante, vi a Yasuaki y a Ichika, pero fingí no darme cuenta. Ya les había expresado mis sentimientos en repetidas ocasiones, y sin embargo, seguían en esta ciudad sin intención de marcharse. Por mucho que me acosaran, mis sentimientos no cambiarían. Ahora que le había dicho adiós al pasado y había comenzado una nueva vida, no tenía intención de dejarme arrastrar por las cosas de antes. De camino a casa, Kyohei me preguntó en voz baja, ¿has pensado en el futuro? Es admirable que críes a Yamato tú sola, pero creo que un niño necesita un padre. Suspiré suavemente y esbocé una sonrisa amarga. Lo sé, pero tengo muchas limitaciones y circunstancias complicadas. Por eso, para una persona normal, yo no sería una opción. No es fácil encontrar a alguien que me acepte. Kyohei me miró con seriedad y dijo en voz baja, ¿y si yo pudiera aceptarte? Por un momento no pude creer lo que oía. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Kyohei, sonriendo, respondió con claridad, que yo puedo aceptarte. Ante esas palabras, mi corazón se llenó de alegría. Al ver mi expresión feliz, Kyohei añadió una pequeña explicación. No me malinterpretes, no es que solo quiera conquistarte. Es que si estás casada, el proceso de adopción es más sencillo y es más fácil que lo aprueben. Para los padres solteros es mucho más estricto. Asentí mientras lo escuchaba. Lo sé y te lo agradezco. De verdad. Quizás después de todo, el futuro que tanto temía no tenía por qué ser un camino solitario. Desde que adopté oficialmente a Yamato, mi vida se había vuelto mucho más plena y mi corazón, en comparación con antes, estaba mucho más en calma. Sin embargo, por alguna extraña razón, llevaba un tiempo sin ver a Kyohei. Ya ha pasado medio mes. ¿Es posible que sus reuniones no hayan terminado todavía? Yamato también me preguntaba a menudo por él, y yo no sabía qué responderle. Sentados los dos al borde de la cama, mirando la nieve caer tras la ventana, nuestros pensamientos se dirigían de forma natural hacia la misma persona. Consideré llamarlo o enviarle un mensaje en repetidas ocasiones, pero no encontraba una razón adecuada. Aunque era mi jefe, no teníamos muchos puntos de contacto a nivel laboral. Además, ya le había hecho pasar por un gran sacrificio con el asunto de Yamato. Me resultaba difícil pedirle más y, para empezar, no tenía ningún asunto concreto que tratar. Tampoco había recibido ninguna noticia de Kyohei. Había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentando poner en orden mis sentimientos, me repetía a mí misma una y otra vez.
Lo que él hizo fue puramente por el bien de Yamato. Ahí no había sentimientos de por medio. Debía dejar de hacerme ilusiones. Yamato iba a clases de violín, pero ya se acercaba la edad de empezar el jardín de infancia. Delante de la academia, a menudo veía a otros alumnos ser recogidos por sus padres y madres. Como él solo me tenía a mí, a veces parecía un poco solo. Pero nunca me confesó ese sentimiento. Seguramente a su manera se preocupaba por mí y no quería ser una carga. Aún así, Kyohei no apareció ni una sola vez. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Yo también estaba preocupada, pero según lo que hablaban mis jefes en la empresa, parecía que estaba en un largo viaje de negocios en el extranjero. Mi vida en sí era estable. Estaba satisfecha con esta rutina tranquila. La única cosa que me inquietaba era que Yasuaki se había mudado con su hija al edificio de apartamentos de enfrente. Me sentía como si me estuvieran vigilando, y era incómodo. Por suerte, el padre y la hija ya no intentaban contactarme de forma tan activa como antes. Simplemente observaban desde la distancia. En medio de todo esto, lo que más me sorprendió fue el cambio en Ichika. A diferencia de antes, se había vuelto dócil y de vez en cuando me llamaba mamá al cruzarnos. Yo no le respondía, pero la observaba en silencio. No importaba lo que hubiera sucedido en el pasado, el presente era este, aquí y ahora. Y por ahora era suficiente. El Yasuaki de ahora era siempre cauto delante de Maki. Le consumía la ansiedad, temiendo que ella aún no lo hubiera perdonado. Cuanto mayor es la expectativa, mayor es la decepción. Fue una lección que aprendió por las malas, solo después de que Maki desapareciera de su vida. El castigo y el sufrimiento que una vez le infligió, ahora se le devolvían como un eco cruel. Desde que la perdió, por fin había comprendido con claridad qué era lo que realmente deseaba y a quién amaba de verdad. Por eso había venido a esta ciudad por voluntad propia, eligiendo estar cerca de Maki. Era la prueba más clara de que aún no se había rendido. Pero al mismo tiempo, comprendía con un dolor punzante la profundidad de las heridas que le había causado. Ser perdonado era seguramente un sueño inalcanzable. Quiso disculparse en innumerables ocasiones. Estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo, a hacer cualquier cosa, si con ello podía obtener su perdón. Pero Maki no le dio ni una sola oportunidad. Siempre pasaba a su lado como si no lo viera, como si no existiera. Quería disculparse, quería arrepentirse, pero en comparación con lo que le había hecho, sentía que esas palabras eran demasiado insignificantes. Hoy también estaba a punto de tragarse sus palabras, pero fue Maki quien habló primero. Ya no te guardo rencor. El cuerpo de Yasuaki se estremeció por un instante. ¿Acaso lo había perdonado? Pero las palabras que siguieron unos segundos después lo hundieron en el abismo. Para mí ya no eres más que un desconocido. Por lo tanto, no necesito tener ningún sentimiento especial hacia ti. Ya he olvidado el pasado. No pienso vivir arrastrándolo conmigo. Hubo un tiempo en que Maki amó a Yasuaki con todo su corazón, hasta el punto de que habría dado su vida por él. Pero tras ser traicionada una y otra vez, empujada hasta el borde de la muerte, su corazón finalmente se rompió. Cuando comprendió que por mucho que lo amara, para él su amor no era más que una brisa pasajera, decidió soltarlo todo. Decidió abandonar el pasado y empezar una nueva vida en una tierra desconocida. Al principio, ciertamente había resentimiento en su corazón. Su devoción no había sido recompensada. Le resultaba imposible perdonar el dolor de haber sido pisoteada de esa manera. Pero los días en esta nueva ciudad habían sido tranquilos y apacibles. Y con la calma, por fin llegó la claridad. Se dio cuenta de que mientras siguiera atada al pasado, las cadenas que la herían nunca se soltarían, y ella por fin estaba lista para ser libre. Desde aquel día, Yasuaki no volvió a aparecer frente a Maki. Eligió simplemente observar desde la distancia en silencio. Comprendía muy bien que ser aceptado de nuevo por ella no sería tarea fácil.
Por eso se dio cuenta de que no debía precipitarse, que solo le quedaba esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. Maki, por su parte, se fue acostumbrando poco a poco a que él y Chika vivieran en el apartamento de enfrente. Y Chika, como antes, venía a jugar de vez en cuando, y a veces comían juntos. Ella y Yamato se llevaban bien. Nunca tuvieron una gran pelea. Además, su hija se había convertido en una niña mucho más considerada. Mostraba preocupación por Yamato y era capaz de ceder. Solo con eso, para Maki era suficiente. Aún así, su trato hacia Ichika era diferente al de antes. Ya no le prodigaba el mismo amor incondicional. Para la Maki de ahora, Yamato era su único hijo. Ichika era la niña que una vez deseó su muerte y la maldijo diciéndole: «Recibe tu merecido». Aunque aquello hubiera sido por la instigación de Mikoto, el hecho de que hubiera herido tan profundamente a su madre con sus palabras no era algo que pudiera borrarse fácilmente. La propia Ichika se había dado cuenta. Se daba cuenta de que la actitud de su madre hacia ella y hacia Yamato era diferente. Con Yamato era tierna, pero con ella mantenía una cierta distancia. Esa diferencia a veces le dolía en el pecho, pero no sentía celos. Sabía que era por los errores que había cometido en el pasado. Habiendo herido el corazón de su madre, ahora solo podía desear poco a poco obtener su perdón. Kyohei no había vuelto a aparecer desde entonces. Ni una sola noticia. Maki a veces pensaba en él, pero también creía que con el tiempo seguramente lo olvidaría. Entre ellos hubo una conexión, pero no un destino. Al fin y al cabo, vivían en mundos diferentes. Si hubieran forzado estar juntos, al final solo habrían llegado a un futuro en el que uno de los dos saldría herido. Como le ocurrió con Yasuaki. No encajaban, pero forzaron la relación y al final la única que resultó profundamente herida fue ella. Sin embargo, había una sola cosa que preocupaba a Maki: su matrimonio con Kyohei. Se preguntaba si en caso de tener que abandonar esta ciudad de repente, los trámites del divorcio no se volverían un engorro. Suspirando, Maki pensó: todavía no es el momento, ya pensaré en eso más adelante. Aquel día, mientras acompañaba a Ichika hasta el portal del edificio, vio que el sol estaba a punto de ponerse. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. Era un final hermoso para otro día tranquilo. Y en ese momento, supo que pasara lo que pasara, estaría bien.